vamos a tratar de recuperar un poquito el tiempo. Pues bueno, yo creo que ya ustedes me presentaron, soy médico de la Universidad Nacional de Colombia, soy neurocirujano de la Universidad Nacional también. Actualmente trabajo en la clínica de la Universidad de La Sabana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de generalidades del manejo del trauma craneoencefálico, lo cual es muy importante para todos nosotros, no solo como especialistas en neurociencia, sino por supuesto como médicos generales. ¿Qué tiene de importante el sistema nervioso central? Pues ustedes lo saben mejor que yo. Nuestro sistema nervioso es el que nos diferencia de los demás mamíferos que habitan sobre este planeta. Y pues como tal, el sistema nervioso central y específicamente los órganos del encéfalo son supremamente delicados y por lo tanto son susceptibles a lesiones como por ejemplo las del trauma craneoencefálico. Vamos a hacer un mínimo recuerdo anatómico, no vamos a entrar a hacer grandes disquisiciones, sino que vamos a hablar simplemente que desde el punto de vista práctico para nosotros como neurocirujanos nos interesa recordar que el cerebro tiene bóveda craneana y base de cráneo y pues, por supuesto acá las estructuras de la cara. Nuestra bóveda craneana, todos los que recordamos nuestra anatomía, nuestra base craneana, perdón, todos los que recordamos nuestra anatomía, está compuesta por toda esta cantidad de accidentes anatómicos y de agujeros que comunican la cavidad intracraneana con la cara y los tejidos profundos del cuello, que yo creo que a la inmensa mayoría de nosotros nos ocasionó un gran sufrimiento en los exámenes de neuroanatomía, y cuando lo vemos por la cara interna, pues también son una gran cantidad de estructuras, y entonces uno se tiene que saber el agujero oval, el agujero espinoso, la hendidura esfenoidal, los agujeros ópticos, etcétera, 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 pero para fortuna nuestra, en la práctica clínica, realmente solamente nos interesa saber que la base craneana tiene fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Entonces eso nos simplifica un poquito el estudio del tema. Obviamente recordar el contenido de este cráneo, que es básicamente el cerebro, el tallo cerebral, el diencéfalo y el cerebelo. Entonces, pues aquí tenemos una cara lateral para recordar los lóbulos del cerebro. Eso es simplemente un pequeño abrebocas. Aquí ustedes pueden ver en realidad el tema es un poquito más complejo. Estamos viendo el diencéfalo, estamos viendo las vías ópticas olfatorias y estamos viendo las caras internas de nuestros hemisferios cerebrales y además el cerebelo abierto por la mitad también. La cara interna pues tiene todos estos lóbulos que pueden ustedes aquí observar, pero esto no es nada más que un pequeño recorderis de lo que es nuestra neuroanatomía grosso modo y neuroanatomía de superficie. Ahora bien, hay que pararle un poquito más de cuidado a las estructuras vasculares de nuestro encéfalo. No todos recordamos el polígono de Willis, que está en la base de nuestro cráneo, y sabemos que el encéfalo está irrigado por las dos arterias vertebrales, las arterias carótidas, y se forma el polígono, las comunicantes posteriores, anteriores, etc. Pero lo que les quiero mostrar no es en realidad eso, sino esto. El cerebro es casi una esponja llena de vasos sanguíneos. Y eso que están viendo ustedes ahí, ese esquema que están viendo ustedes ahí, aún es simplificado comparado con la realidad. Cuando uno opera un cerebro y cuando uno tiene un cerebro expuesto, lo que uno ve es parénquima y vasos cerebrales. Y por donde uno toque, eso sangra. Lo mismo sucede con el traumatismo craneoencefálico. Cualquier cosa que le suceda al cerebro lo va a hacer sangrar. Es importantísimo saber que nuestros cerebros son neuronas que están rodeadas de vasos sanguíneos, porque el cerebro se consume el 30% de nuestro oxígeno y casi que el 20% de nuestro metabolismo general, siendo un órgano que no pesa sino el 1.3% de toda nuestra masa corporal, o a veces menos. El drenaje venoso también es importante desde el punto de vista quirúrgico, porque muchas veces, si ustedes ven el sistema venoso de drenaje superficial, muchas de estas importantes venas pueden verse comprometidas en los diferentes tipos de traumatismo craneoencefálico que vamos a ver. Ahora bien, ¿qué es el trauma craneoencefálico? Yo siempre les digo
es muy importante definir, para nosotros los médicos es muy importante tener definiciones. Entonces, aquí tenemos dos definiciones. Como podemos ver, ahí están las bibliografías. Yo siempre les digo que un trauma craneoencefálico pues es simplemente todo aquel influjo traumático que ocasiona una lesión del encéfalo, pero como podemos ver, una alteración cerebral secundaria a lesión traumática, usualmente producida por la liberación de una fuerza externa, una energía que puede ser mecánica, puede ser química, puede ser eléctrica, puede ser radiación o puede ser una combinación de todas las anteriores, que es una definición del Departamento de Asuntos Veteranos de los Estados Unidos. El trauma craneoencefálico es la primera causa de mortalidad en los pacientes politraumatizados. Ojo a eso. En pacientes politraumatizados, la primera causa de muerte es el compromiso encefálico. En el 2013 hubo 26.000 muertos en nuestro país. Fue el 18% de los diagnósticos de ingreso a urgencias y el 20% asociados a lesiones sistémicas. Entonces ustedes pueden calcular que más o menos unas 4.000 personas en ese año en este país pudieron haber muerto por traumatismo craneoencefálico. Y más del 35% de los pacientes con un trauma craneoencefálico tienen lesiones por daño secundario. Y esto es muy, muy importante. El daño primario es aquella energía de la que hablamos en la diapositiva anterior que entra dentro del cráneo y alcanza a afectar el encéfalo. Eso es el daño primario, una fractura, un hematoma, etcétera, etcétera. Pero el daño secundario, que es básicamente el paciente mal reanimado, hace el 35% de las lesiones asociadas. Y son 200 casos por cada 100.000 habitantes, o sea que eso es una gran cantidad. Y como cada neurocirujano de este país tiene más o menos 100.000 habitantes a su haber, quiere decir que cada uno de nosotros, neurocirujanos en ejercicio, va a haber 200 casos de trauma craneoencefálico en un año. Eso quiere decir un caso por cada día hábil. Esta enfermedad predomina en la población joven y la única manera en que nosotros podemos hacer un impacto en ella es haciendo un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno para tratar de disminuir la discapacidad y minimizar tanto los costos como maximizar la calidad de vida. Entonces, esto, como vamos a ver ahorita más adelante, empieza desde el mismo sitio del accidente. La causa más frecuente es accidente de tránsito y básicamente atropellados en el sitio donde yo vivo y trabajo, que es Chía, que es una ciudad al norte de Bogotá, muchos de ustedes conocen. Hay una gran cantidad de accidentados que son ciclistas y son atropellados por algún vehículo automotor. Y como nosotros tenemos la vía central del norte que comunica Bogotá con Tunja y las ciudades hacia el oriente del país, pues tenemos una gran cantidad de accidentados de alta energía que también provienen de esta autopista. Esa es la primera causa, accidentes de tránsito. Miren el porcentaje de epidemiología con respecto a las otras causas. Caída es el segundo lugar, eso es muy importante que lo vean. Deportes, agresiones físicas y heridas por proyectil de arma de fuego. Y esto es básicamente extrapolado de nuestra población a partir de nuestros pacientes, que les presento yo estas cifras. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de esto. Todos recordamos que el cráneo es una estructura cerrada, en la vida práctica cerrada, solo tiene un agujero real, que es el agujero magno, y tiene tres componentes. Dos de ellos son componentes que se dejan comprimir, que son la sangre y el líquido cefalorraquídeo, y un componente que no se deja comprimir, que es el tejido encefálico, pero este componente es el que hace la mayoría del contenido de la cavidad intracraneana. Entonces, pues digamos que cuando uno le enseñan que en una hipertensión endocraniana crónica, primero se va saliendo el líquido cefalorraquídeo después se está saliendo la sangre y finalmente se deja comprimir el cerebro, digamos que eso en condiciones normales, con una masa de lento crecimiento, va a dejar que el cerebro se vaya acoplando. Pero en el caso de una colección que se acumule muy rápidamente como un hematoma, el cerebro no va a tener ninguna oportunidad de acomodarse, no se deja comprimir y termina siendo lo único que puede hacer, que es, como ustedes pueden ver de pronto en este dibujo progresivo, irse saliendo a través del agujero magno.
Ustedes saben que en condiciones normales fisiológicas el flujo sanguíneo cerebral es constante, principalmente porque los vasos sanguíneos del cerebro están autorregulados y responden a factores principalmente la presión de dióxido de carbono y la presión arterial de oxígeno. La presión intracraneana es la suma del contenido encefálico, el contenido vascular y el contenido de líquido cefalorraquídeo y se calcula normalmente con la presión arterial media y puede estar aumentada por mecanismos vasculares y no vasculares. Los mecanismos vasculares es cuando tiene uno congestionado el lecho venoso o cuando uno tiene rota una arteria y el líquido se empieza a acumular afuera, o cuando uno tiene inflamación del cerebro, que puede ser de dos tipos, o de tres realmente, pero para el trauma craneoencefálico vamos a ver de dos tipos de edema. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracraneana. Esto lo recuerdan ustedes de su fisiología básica, no nos vamos a detener mucho en esto, pero es importante que sepan que si la presión intracraneana sube rápidamente, la presión de perfusión cerebral va a disminuir y el cerebro va a estar mal perfundido. El cuerpo, ¿qué hace como respuesta? Trata de aumentar su presión arterial media para tratar de restablecer la presión de perfusión cerebral, y por eso es que los pacientes de hipertensión endocrinal van a estar usualmente hipertensos, pero eso lo vamos a retomar ahorita. ¿Cómo puede uno clasificar el traumatismo craneoencefálico? Hay muchos tipos de clasificación del mismo. Algunos, o el más frecuentemente utilizado, aunque a mi manera de ver es un poquito erróneo, es según la escala de coma de Glasgow. Entonces lo dividen en leve, moderado, grave o muy crítico, dependiendo del puntaje en la escala de coma de Glasgow que el paciente encuentre. Pero si ustedes analizan un poquito de esto, en realidad esto no es ninguna clasificación. Esto sirve muchísimo para que ustedes le hagan un triage a su paciente. Si ustedes ven que una persona entra con signos de trauma craneano y tiene un Glasgow bueno 14-15, pues ustedes digamos que lo pueden poner un poquito más atrás en el triage, mientras que si les ingresa con un Glasgow de 5 o de 4, pues ustedes saben que el paciente está grave. Pero si ustedes me llaman a mí y me dicen, profe, es que tengo un paciente con un trauma craneoencefálico y Glasgow de 8, no me van a haber dicho nada porque yo no sé qué diagnóstico tiene todavía ese paciente. Lo único que les puedo decir es que está grave. Según el tipo de trauma craneoencefálico, pues uno lo puede dividir en abierto o cerrado. Los abiertos pues son los que tienen heridas penetrantes o perforantes al cráneo, y los cerrados son aquellos donde uno no sabe qué está ocurriendo del cráneo para adentro, a menos que le haga una imagen. Y según el área comprometida, los traumatismos craneoencefálicos pueden ser focales o pueden ser difusos. Y cada uno de estos va a tener un tipo diferente de clasificación. Entonces, como esto es como tan etéreo y tan difuso, yo siempre prefiero que al trauma craneoencefálico se le ponga de una vez su nombre y su apellido. Entonces vamos a irlo viendo en unos minutos. Ahí se acaba de unir el doctor Miren Oscar lo que Tilano, puede pasar entre un... Gustavo, que te mando un saludo. Ok, bienvenido, Oscar. ¿Qué hubo, Muchos Gustavo? saludos también. Neurocirujano. Hola, Hola, Oscar, un abrazo. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿me oyes? Muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Sí me estás Sí, te oyendo? estamos escuchando. Ah, bueno, voy a Sí, cerrar el señor, micrófono te un estoy momentico, voy a oyendo. cerrar aquí. Ok, Bueno, perfecto. Bueno, un abrazo. Estoy pendiente, oyéndote, está muy interesante. ok, seguimos entonces. Miren ustedes lo que podemos ver si usamos la clasificación de leve, moderado y severo como diagnóstico, entre comillas, de un traumatismo craneoencefálico. Miren la imagen, en un trauma leve puede ser normal, pero en un trauma severo también se puede ver un TAC aparentemente normal. La pérdida de conciencia no es indicador de nada. La alteración de la conciencia puede ser momentánea o hasta 24 horas. Miren, tampoco indica nada. La amnesia postraumática en cualquiera de estas condiciones puede ser hasta de 7 días y no nos está indicando ningún diagnóstico. Y la escala de coma de Glasgow, que es lo que la inmensa mayoría de la gente usa para clasificar el trauma, pues es la única diferencia. Miren en la tabla de arriba, ustedes no pueden decir nada. Si un paciente viene con menos de 30 minutos de pérdida de conciencia y el Glasgow es 13, ustedes no saben si ponerlo en leve o en moderado. Como ven, esta clasificación no es muy útil y yo por eso siempre hago énfasis en eso y prefiero que le pongamos al trauma craneoencefálico su nombre y su apellido. Entonces las lesiones tenemos que
localizarlas y diagnosticarlas por imagen. Vamos a ir de lo más superficial a lo más profundo. Laceraciones del cuero cabelludo que nos indican sitios de zona de impacto, zonas de golpe, zonas de contragolpe. Hematomas subgaleales. ¿Cómo sabemos que un hematoma es subgaleal? Porque nunca cruza una sutura que esté en el cráneo. Entonces usted lo ven, por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, llega hasta la sutura coronal y no la pasa y pues se ve en el plano subcutáneo. Eso es lo que normalmente se llama un chichón. Estas son signos de trauma craneano, no son signos de compromiso encefálico, son signos de trauma craneano y son las evidencias superficiales que uno puede o no tener una lesión del cráneo hacia adentro. Las fracturas del cráneo, el cráneo y la galea son la primera línea de defensa de nuestro encéfalo. Si uno tiene un impacto de energía que sea lo suficientemente importante como para fracturar el hueso, pues vamos a tener un traumatismo craneano. Y en muchas ocasiones va a haber un compromiso encefálico asociado. Aquí tenemos 3 ejemplos de una radiografía y una escanografía cerebral con ventana ósea y con ventana de tejidos que nos muestran una fractura conminuta y deprimida. Este tipo de lesiones, pues obviamente son las lesiones focales que va a ser de tratamiento quirúrgico. Las fracturas de cráneo que tienen mayor riesgo son aquellas que están deprimidas y aquellas que están adyacentes al trayecto de un seno venoso, principalmente del seno sagital, aunque algunas veces también con frecuencia al lado de los senos sigmoideos. Y son muy peligrosas porque cuando uno va a elevar ese hueso, el seno que está debajo se puede romper y puede ocasionar una gran cantidad de sangrado. Aquí vemos varios ejemplos de fracturas con complicaciones. Aquí hay una fractura de la base del cráneo en el hueso temporal que está comprometiendo el recorrido del nervio facial y probablemente está comprometiendo el oído medio. Aquí tenemos una que tiene un compromiso de la base y ustedes pueden ver esta imagen negra aquí, que esto es aire dentro del cerebro. Esto es un neumoencéfalo, seguramente entró por la base. Aquí tenemos la reconstrucción de una fractura que nos muestra compromiso de la órbita, en una órbita normal acá y en una órbita comprometida con fractura acá. Y esta de acá es una fractura que está comprometiendo el seno transverso y aquí se alcanza a ver el sangradito del seno que está empezando. La siguiente lesión focal es por antonomasia la lesión focal clásica del traumatismo craneoencefálico, es el hematoma epidural agudo. Hace cuenta no de toda una gran cantidad de porcentaje del trauma craneoencefálico, si ustedes ven realmente es un porcentaje pequeño, pero la mitad de los pacientes o más con un hematoma epidural agudo van a ser el cuadro clínico clásico y característico, que es el que a uno le enseñan, que es trauma contundente en el cráneo con una pérdida inmediata del conocimiento que es transitoria, con una posterior recuperación de la conciencia y entre 1 y 3 horas después empieza el paciente a deteriorarse progresiva y rápidamente. El 95% de los hematomas epidurales agudos tienen una fractura asociada. Lo que pasa es que a veces no es fácil ver la fractura porque puede ser una fractura lineal, puede ser una pequeña fractura que cruce un territorio vascular y ocasione el hematoma. Y el 40% de los casos del hematoma epidural van a deberse a la lesión de la arteria meningia media. En segundo lugar, a lesión de senos venosos, de los cuales el más frecuente nuevamente es el seno sagital. Y en tercer lugar, al sangrado a partir del díploe, del mismo díploe del hueso del cráneo. La forma del hematoma epidural es característica en el TAC, ustedes la tienen que ver, es una forma de una lente biconvexa, es lenticular, una lente biconvexa o una lenteja, si ustedes lo quieren llamar así. Usualmente los epidurales respetan las suturas, o sea, miren, aquí no pasa de la sutura lambdoidea y aquí no pasa de la sutura coronal, y casi todos son unilaterales y son supratentoriales, aunque hay algunos hematomas de línea media que uno los puede ver pasando de un frontal a otro, que son los que comprometen un seno sagital, o pasando de un occipital a otro, si se compromete la tórcula o los senos transversos, que son mucho más peligrosos. Pero siempre recuerden la imagen, parece una lente biconvexa. Esto es importante a la hora de la interpretación del TAC, porque vamos a ver otro hematoma característico que es bien diferente.
y es el hematoma subdural. El hematoma subdural es bastante frecuente, es más frecuente que el epidural y es muchísimo más grave. Normalmente no se asocia a fracturas, sino que su mecanismo de aparición es porque hay impactos de alta energía que ocasionan aceleración y desaceleración en el cráneo. Entonces eso va a mover el encéfalo diferencialmente por dentro y uno tiene una serie de venitas aquí en este sitio que van de la corteza cerebral a la dura madre. Esas venas se van a romper y van a ocasionar este tipo de sangrados, y en ocasiones también los senos se van a romper, pero hacia adentro, y van a tener estos tipos de sangrado. El hematoma subdural se caracteriza por tener una forma de media luna o de cuarto creciente o de cuarto menguante, como ustedes lo quieran llamar. No respeta las suturas. Si ustedes ven, este hematoma viene desde adelante, bien adelante, hasta atrás, bien atrás, y es como si siguiera la misma forma de la concavidad del hueso del cráneo. Pero mírenlo cómo aprieta el cerebro. Y ustedes me van a preguntar cuál es la diferencia entre un hematoma que esté arriba de la dura y abajo de la dura, porque pues el epidural 4% no tiene mucha mortalidad, pero el subdural agudo tiene un 30% de mortalidad, 30% de gravedad, y la mortalidad puede ser mucho más alta. Resulta que es por la fisiopatología. El epidural se debía a ruptura de arterias o senos venosos en el espacio epidural, que es un espacio virtual y que solamente se va a llenar de sangre si existe ese sangrado, pero en el subdural son venas puentes que están directamente contra el cerebro. Entonces esta sangre habla de que hay mucha mayor energía en el impacto del cráneo, por eso es mucho, mucho más grave. Los hematomas subdurales pueden ser agudos, que son la mayoría de los traumáticos que se operan. Tienen menos de una semana de evolución y usualmente lo que tienen es horas de evolución únicamente. Pueden ser subagudos cuando son muy pequeños y aparte de ocasionar un poquito de dolor de cabeza no sucede nada más y el paciente empieza a manejarse médicamente, y se vuelven crónicos cuando tienen más de 2 semanas. Y la diferencia es que la sangre, primero en el TAC, ustedes la van a ver hiperdensa, la van a ver muy blanca. Conforme van pasando los días, ustedes la van viendo muy parecida al tejido cerebral, casi que miren ustedes aquí, por ejemplo, sería muy difícil decir dónde está el límite del hematoma. Aquí la flechita nos hace la trampa, hasta aquí es cerebro y de aquí para acá es hematoma. Miren esto de acá, una persona que esté empezando va a decir que esto es un TAC del cerebro completamente normal, pero si ustedes lo ven bien, el cerebro solo llega hasta aquí, en ambos lados, solamente está llegando hasta aquí. ¿Sí ven? Entonces de aquí para afuera es sangre, pero esto es un subagudo porque se ve casi el mismo color de la corteza cerebral. Este es otro subagudo porque ustedes la única manera que tienen de verlo es mirar que esta estructura de línea media, que es el tallo cerebral, está desviado, que este ventrículo está abierto, mientras de este lado no hay nada. Entonces, con los hematomas subdurales hay que estar mucho más pendiente de la imagen. Otra lesión por localización es la hemorragia subaracnoidea traumática, pero ojo, muchas personas van a decir que la hemorragia subaracnoidea traumática, miren ustedes aquí, todos los surcos están llenos de sangre. Ustedes ven aquí en este TAC, los surcos que tienen líquido cefalorraquídeo normalmente se ven hipodensos en TAC. Ustedes pueden ver aquí todos los surcos, y aquí se ven hiperdensos porque están llenos de sangre. Eso es sangre en el espacio subaracnoideo. Pero aunque esto parezca ser una lesión focal, en realidad de lo que habla es de un ingreso de energía difuso al encéfalo, difuso. Y esto puede ocasionar, y al igual que la hemorragia subaracnoidea espontánea por ruptura de alguna malformación vascular, puede ocasionar irritación de los pequeños vasitos que están aquí en la corteza del cerebro, y puede ocasionar vasoespasmo, y entonces puede mimetizar el cuadro clínico de una ACV, no inmediatamente, sino unos días después. Entonces, esta es una lesión a la cual hay que ponerle mucho cuidado. Como ustedes ven, hay una gran variedad de lesiones que nosotros vemos en el TAC y que dependen básicamente del tipo de energía que ingresó al cráneo y cómo ingresó en el cráneo. O sea, si me dieron con un objeto contundente puntualmente en un sitio, o si yo me caí y me frené contra una superficie, puede ser el suelo o unas escaleras, o si a mí me atropelló un automóvil y yo salí volando y al caer rodé,
Todas estas son diferentes maneras en que la energía ingresa al cráneo y se distribuye en el cráneo. Entonces va a ocasionar diferentes tipos de lesiones. La hemorragia subaracnoidea postraumática ustedes las pueden ver de varias maneras, como un poquito de sangre regada en la tienda del cerebelo. Aquí es una cosa que uno también podría pasar como TAC normal si no se fija. Como un signo que se llama pseudodelta, aquí la sangre está encima de la hoz del cerebro y cuando la hoz del cerebro se bifurca, pues queda sangre para un lado y sangre para el otro, y aquí oscuro. Esto es lo que uno vería en un TAC de una trombosis de seno sagital, pero eso tendría que haber sido con aplicación de medio de contraste, y esto es un TAC simple, y es la sangre la que está haciendo que veamos el seno sagital hipodenso. Entonces esta imagen, este signo se llama pseudodelta, también es un signo de hemorragia subaracnoidea, porque quiere decir que la sangre está regada sobre la hoz del cerebro. Y aquí tenemos un poquito de sangre regada en los surcos de la convejidad, pero si ustedes miran bien, esta parte del cerebro está oscurita, está hipodensa, mírenla bien, y aquí también se ve un poquito hipodensa. Eso es porque esta enfermedad puede parecerse después en la clínica y ocasionar una isquemia cerebral secundaria. Ya vamos a ver por qué. Miren aquí de nuevo sangre regadita y un área hipodensa con una distribución vascular que es compatible con un área isquémica del cerebro. Todo lo que vimos hasta aquí fue sangre por fuera del cerebro, en realidad no dentro del parénquima cerebral, sino por fuera del parénquima cerebral. La siguiente lesión en profundidad, debido a la cantidad de energía que se acumula dentro del cráneo y se alcanza a transmitir en el cerebro, son las contusiones cerebrales. Las contusiones cerebrales pueden estar localizadas tanto en la corteza como en la unión entre la corteza y la sustancia blanca, o sea, eso se llama córtico subcortical. Son la segunda causa de daño neurológico en todos los pacientes de trauma craneoencefálico. A diferencia del cuadro clínico de la hematoma epidural agudo, un paciente con contusiones puede no necesariamente haber perdido la conciencia. Y va a tener unos focos hemorrágicos que son confluentes, que son como copos de algodón, que se parecen a lo que a uno le enseñan hablando de las neumonías por consolidación. Estos también son focos coalescentes de sangrado, y lo que sucede es que los que se rompen aquí son los pequeños vasitos que pasan de la corteza a la sustancia blanca. Entonces ustedes imagínense que esto es la corteza cerebral y esto es la sustancia blanca, y hay un movimiento diferencial entre ellas cuando tengo un trauma de gran energía. Entonces los vasitos que pasan de un lado a otro se rompen, se cizallan y empiezan a ocasionar este sangradito que va coalescente. La mayoría de los focos hemorrágicos están o en la base del frontal o en las puntas de los temporales. ¿Por qué sucede eso? Porque en estos sitios, en la base del cráneo hay estructuras óseas que son corrugadas. Si ustedes se acuerdan cómo es el piso de la fosa anterior o cómo son las puntas de la fosa media, son unos bordes de hueso que son corrugados. Entonces el cerebro se golpea contra esos bordes de hueso y los pequeños vasitos entre sustancia blanca y sustancia gris se van rompiendo y se ocasionan las contusiones cerebrales. Todo lo que vimos hasta aquí, salvo tal vez la hemorragia subaracnoidea postraumática, son lesiones cerebrales focales y hacen la causa del 80% de los traumas craneoencefálicos que uno tiene que operar. O sea, el 80% de los traumas craneoencefálicos que uno opera, los opera porque tienen una lesión focal, una fractura, un epidural, un subdural, una contusión, un hematoma intracerebral. El otro 20% son lesiones difusas. Hagan de cuenta que la energía penetró al cerebro y se regó por todo el cerebro de arriba abajo. Pues si ustedes recuerdan el cerebro, aquí están los hemisferios cerebrales y aquí está el tallo cerebral. Y acuérdense que todas las vías que salen del cerebro o que llegan al cerebro, que comunican nuestro cuerpo con el cerebro, vías ascendentes, vías descendentes, vías largas, todas se concentran en el tallo cerebral. Pues hagan de cuenta que fuera como un árbol y el tallo cerebral fuera el tronco, y lo que sucede es esto, con la energía
el cerebro se mueve alrededor del tallo, Todos los axones de las vías largas ascendentes y descendentes se rompen como si yo cogiera, siempre les pongo el ejemplo, hagan de cuenta que ustedes cogen un manojo de espaguetis crudos que todavía no se han cocinado, cojan un manojo de espaguetis y lo tuercen así. Algunos espaguetis se van a romper del todo, otros no. Eso es un daño axonal difuso y es un cuadro clínico severo. Los pacientes llegan en coma y un TAC cerebral puede ser prácticamente normal. Uno no ve las lesiones sino en resonancia. Y en resonancia a veces ve unas cosas muy sutiles como esa pequeña hiperintensidad que pueden ustedes observar en este momento encima del cuerpo calloso, o unas pequeñas lesiones puntiformes aquí que en el TAC cerebral no se van a ver, aquí en estos sitios por aquí, que hablan, mírenlas por aquí, que hablan que el cerebro giró todo sobre sí mismo. Finalmente, el hematoma intraparenquimatoso pues es una gran cantidad de sangre que puede ocurrir debido a dos lesiones, a tres tipos de lesiones. La primera, que tengo unas contusiones que van coalesciendo, se van juntando hasta que forman un gran hematoma. La segunda, que tenga una herida penetrante al cráneo. En Colombia es frecuente verlo por una herramienta que usan en el campo colombiano con mucha frecuencia que se llama machete. Uno puede ver machetazos en la cabeza, machetazo puede penetrar hasta allá y puede ocasionar un hematoma, pero la más frecuente es un hematoma por proyectil de arma de fuego. Esto es el resultado de un balazo en la cabeza. El proyectil de arma de fuego lacera el cerebro y, si ustedes recuerdan también, hace una lesión con onda expansiva y una lesión por calor. Entonces da como resultado unos hematomas muy importantes como esta pieza de patología que ustedes pueden ver ahí. Finalmente, el edema cerebral difuso, pues también es una expresión de una lesión que afectó todo el cerebro. Los edemas cerebrales difusos en trauma craneoencefálico usualmente son por un tipo de edema que se llama citotóxico, que es un edema de muerte neuronal, diferente al edema vasogénico, que es el tipo de edema que se presenta cuando hay tumores o inflamaciones dentro del cerebro, abscesos, granulomas, etc. Es más frecuente en personas jóvenes y en niños. Y la mortalidad cuando una persona tiene edema cerebral difuso por trauma es muy alta. Miren ustedes estas imágenes, y porque yo sé que esto está edematizado y no es simplemente un cerebro normal, porque ustedes no ven muy buena diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, y porque si ustedes buscan aquí en la convejidad, ustedes no van a ver los surcos de la convejidad que les mostré antes, que se veían negritos cuando tienen líquido cefalorraquídeo. Miren, esto no se ve nada, se ve plano. Entonces este cerebro está difusamente inflamado. Si recordamos la primera diapositiva de la base del cráneo que yo les mostré y todos esos agujeros que había en la base del cráneo, pues resulta que por esos agujeros entran algunas arterias, como por ejemplo las dos arterias carótidas. Si las arterias carótidas están entrando al cráneo, aquí por un agujero, y entran normalmente, están rodeadas de líquido cefalorraquídeo, están ahí nadando felices, y el cerebro se inflama y las empieza a apretar, estas arterias se van a apretar. Puede suceder no solo con las carótidas, sino con las cerebrales anteriores o con las cerebrales medias, y esas arterias se aplastan contra las superficies óseas, esas arterias se van a cerrar y el resultado son, miren, estos infartos tan grandes. Esto es de un paciente mío de la clínica. Miren, tiene un infarto hemisférico aquí, está completamente cerrado, y tiene otro infarto acá. Entonces, por eso es que el edema cerebral difuso del trauma en personas jóvenes es mortal, porque ocasiona déficit isquémicos graves por compresión vascular también. Cuando aumenta la presión intracraneana, el cerebro por dentro no es simplemente, como les dije antes, encéfalo, sangre y líquido cefalorraquídeo, pues resulta que está dividido en unos compartimientos por unos repliegues de dura madre que nosotros recordamos perfectamente, que son la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, que nos va, y el diafragma de la silla turca, que digamos en este momento no interesa muchísimo. Pero si yo tengo una lesión focal que me aumenta la presión en un solo lado del cerebro, ese cerebro se va a desplazar y se va a tratar de herniar a través de las divisiones de dura madre hacia el otro lado. Tenemos, eso se llama herniación cerebral, tenemos dos frecuentes que son
La herniación subfalcina, ustedes pueden verla aquí, se ve en el diagnóstico, se hace en TAC. Ustedes ven aquí la hoz del cerebro y ven que las estructuras de la línea media están desviadas hacia el otro lado. Aquí está la hoz, que es la línea media, y esta parte del cerebro se vino por debajo de la hoz del cerebro hasta el otro lado, se llama herniación subfalcina. Es la más frecuente. ¿Es por qué? Pues porque aquí tengo una lesión con un gran efecto de masa que me está empujando el cerebro hacia allá. La hernia transtentorial descendente o uncal es aquella en la cual los zuncos del hipocampo de los lóbulos temporales descienden por la incisura tentorial, ese hueco que hay en el tentorio para que puedan pasar el tallo cerebral, que se pueda unir al diencéfalo y pueda pasar hacia el compartimiento intratentorial. Por la incisura tentorial, que normalmente es esta, el temporal se puede herniar y eso se llama hernia transtentorial, hernia descendente o hernia uncal, porque es el uncus del hipocampo el que se hernia. Esta es una lesión que le está diciendo a uno que el paciente está muy cerca de morirse. La última herniación, que es la herniación por el agujero magno, se llama herniación cerebral y usualmente viene con muerte cerebral, el paciente fallece. Los infartos cerebrales, ya se los mencioné antes, es por compresión de los vasos sanguíneos o por vasoespasmos debido a una hemorragia subaracnoidea difusa, y pues se comportan exactamente igual que un infarto oclusivo por trombosis. Digamos que básicamente esas son la gama de lesiones que podemos encontrar en el traumatismo craneoencefálico. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay un tratamiento específico para cada una de ellas, hay un tratamiento para todo en general. ¿Hay alguna manera en que nosotros podamos optimizar el manejo de estos pacientes para que no se nos mueran tanto ni queden con tanto daño neurológico? Bueno, las guías de práctica clínica van a disminuir la variabilidad en el manejo. Eso es lo que se ha visto en los últimos años. Si tenemos una guía de práctica clínica, recuerden que las guías no son camisas de 11 varas, sino que son simplemente sugerencias de cómo manejar un paciente, pero sí han tendido a disminuir la variabilidad en el manejo. Digamos que un epidural en el hospital X lo manejan con líquidos y observación, y en el hospital Y lo manejan con craniectomía descompresiva. Este tipo de variabilidad tan importante en el manejo se trata de disminuir con guías clínicas. Tratamos de acercar el diagnóstico y el tratamiento a estándares que sean de más alta calidad, contrastados con evidencia científica, interviniéndolos en un marco basado en la seguridad del paciente, que nos mejore la sobrevida, que si es posible nos disminuya los costos. Y hay una cosa importante, es que muchas de las guías que hay internacionales fueron hechas en contextos diferentes al colombiano. Debido a esta introducción, pues la Asociación Colombiana de Neurocirugía y la Brain Trauma Foundation se reunieron hace algunos años y produjeron este documento que está publicado en Neurociencias en Colombia, que es el órgano de difusión de nuestra asociación, que está liderado por un grupo muy importante de neurocirujanos de todo el país, donde ustedes ven aquí la cantidad de personas que contribuyeron, y también contribuyeron algunas personas desde el punto de vista internacional. Esta guía colombiana de práctica clínica es muy enfocada al manejo primario, no tanto a lo que debemos hacer, digamos, ya los neurocirujanos como manejo último del trauma, sino al manejo primario. Entonces se las recomiendo si la pueden conseguir. Yo después les trato de pasar el link para que todos tengan acceso a este documento. Lo más importante para mejorar la sobrevida del paciente, pues finalmente es la atención prehospitalaria. Antes de que en Estados Unidos hubiera atención prehospitalaria para el trauma craneoencefálico, el 35% de los pacientes llegaban hipóxicos, hipercápnicos e hipotensos, y eso se traducía en una mortalidad por arriba del 40%. Hoy en día, miren la diferencia de mortalidad a 6 meses en pacientes que llegaron intubados al hospital contra los que no llegaron intubados al hospital. Es estadísticamente significativa. Entonces se recomienda muchísimo que el paciente esté atendido desde el ámbito prehospitalario y ojalá haya sido intubado con una secuencia de inducción rápida. Eso es una recomendación fuerte con una calidad de evidencia que es moderada. Y pues bueno, estas son las recomendaciones farmacológicas para hacer la secuencia rápida de sedación, relajación e intubación. Y esto es lo que sale en nuestra guía colombiana.
Por supuesto, eso no se puede hacer si el personal no es idóneo, si no es un médico o es un tecnólogo que esté muy bien entrenado, y debería estar idealmente supervisado por un médico que tuviera mucha experiencia en el manejo de urgencias. ¿Cuánta experiencia se necesita? Ahí está escrita, más o menos, con lo que ustedes deben tener de entrenamiento para poder intubar un paciente en una secuencia rápida en un ámbito prehospitalario. Si la intubación es fallida, pues hay que tratar de tener al paciente oxigenado para mantener una oximetría por arriba del 90%, o usar una máscara laringea. Para muchos de ustedes que van a manejar urgencias, que van a hacer ATLS, que van a hacer manejo de urgencias antes que se gradúen de médico, esto va a ser importante que lo recuerden. Muy tempranamente uno debe controlar no solo la oxigenación, que fue lo primero que hicimos, sino también la presión arterial. Los mecanismos de inflamación del cerebro se inician inmediatamente el paciente está traumatizado. Antes pensábamos que el edema empezaba, no sé, 3 o 4 horas después. Los mecanismos inflamatorios empezaban algunas horas después. Eso empieza ahí mismo. Entonces, para disminuir la mortalidad y la discapacidad hay que tratar de tener al paciente bien oxigenado y con buena presión arterial. Recuerden que el cerebro solamente funciona con glucosa y oxígeno. Y si el cerebro está traumatizado, tenemos que asumir que la presión intracraneana está empezando a elevarse. Eso lo debemos asumir casi que en todos los traumas. La única manera de mantener el cerebro perfundido va a ser mantener una muy buena presión arterial. Miren que hay también diferencias entre los pacientes que llegaron bien reanimados al hospital y aquellos que llegaron hipotensos al hospital, y eso es una cosa que está demostrada hace más de 30 años. Cuando el paciente finalmente llega al hospital, nosotros como médicos en el ámbito de urgencias, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Porque mucha gente va a decir, no, profe, hacerle un TAC, no, profe, hacerle la escala de coma de Glasgow. No, señores, lo primero que se hace es el ABC, primero la vía aérea, luego la presión arterial, la circulación, y de ahí en adelante. Siempre, siempre eso con cualquier paciente de politrauma, pero especialmente con paciente de trauma craneoencefálico, lo primero que se hace es el ABC. Y al mismo tiempo o consecuentemente se trata de obtener una historia clínica lo más completa posible que haga énfasis en hace cuánto se golpeó, cómo se golpeó, tuvo o no pérdida de la conciencia, la perdió, la recuperó, la volvió a perder o está inconsciente desde el momento del trauma, tiene amnesia, no tiene amnesia, y de ser posible tratar de establecer unos antecedentes. El paciente es diabético, es hipertenso, tiene cáncer, qué sé yo. Inmediatamente se hace un examen físico, pero el examen físico debe ir con corrección inmediata. O sea, recordemos el ABC, si el paciente tiene la cara llena de sangre, la nariz llena de sangre, la boca echando espumarajos de sangre, lo primero que hay que hacer es asegurar la vía aérea, y al mismo tiempo uno está tomando los signos vitales, y si el paciente está hipotenso, inmediatamente le está poniendo líquidos de reposición. Digamos que el examen físico no es un examen físico clásico, sino que en el trauma craneoencefálico lleva a estos puntos que ustedes ven aquí. Primero los signos vitales, después el Glasgow, luego las pupilas, luego buscar otros signos de focalización y luego otros posibles traumas asociados. Esto se puede hacer más o menos al tiempo, digamos, uno va haciendo las cosas al tiempo. El trabajo en urgencias es un trabajo muy dinámico. ¿Por qué el Glasgow de segundo y no de primero? Esta es la escala de coma de Glasgow clásica, todos la deben conocer, todos saben desde cuándo viene, se diseñó para trauma craneoencefálico, le han tratado de hacer modificaciones, pero digamos que, aunque no es un elemento ideal, es el que más ha pasado. Esta es la herramienta que más ha pasado la prueba del tiempo. La escala de coma de Glasgow se diseñó para trauma craneoencefálico, aunque hoy en día lo apliquen a otras patologías, se diseñó para trauma craneoencefálico. ¿Qué debilidades tiene? Que entre dos examinadores diferentes puede no dar el mismo resultado. Digamos, un estudiante de noveno semestre de medicina me puede decir a mí que el paciente tiene un Glasgow de 9 y cuando yo lo voy a examinar puede que a mí me dé Glasgow de 11. Entonces hay un poquito de variabilidad entre los examinadores, pero en general, si ustedes ven, la respuesta motora tiene 6 puntos, mientras que la verbal tiene 5 y la ocular solo tiene 4. La más importante es la motora. Ante cualquier duda, fíjense muy bien siempre en la respuesta motora. Si el paciente tiene un trauma con edema de ambos párpados y no puede abrir los ojos, a pesar de que evidentemente esté despierto, tiene los ojos hinchadísimos y no los puede abrir,
pues resulta que no tiene apertura ocular, entonces un punto. Pues como ustedes pueden ver, esto puede variar. O respuesta verbal, si el paciente tiene un trauma facial, que tiene una fractura de mandíbula, tiene fracturas de los arcos dentales o tiene una herida de la lengua y no puede hablar, o simplemente ya llegó intubado y el paciente todavía se está moviendo y está localizando y tal, pero no puede hablar, entonces respuesta verbal un punto porque no habla. Entonces miren que la más importante y en la que más hay que fijarse es en la respuesta motora, y es importante que aprendan a evaluar bien la escala de coma de Glasgow. La respiración. Acuérdense que si ustedes no saben, si el paciente no está despierto, si el paciente está agitado, si el paciente tiene alguna alteración de su conciencia, el cuello hay que inmovilizarlo, siempre, al tiempo que ustedes están evaluando la vía aérea. Lo importante es ver que el paciente no esté hipóxico o que no esté hipercárnico. Y ustedes tienen que evaluar el patrón respiratorio y mirar si tiene algunas de estas respiraciones anormales que indican lesión del tallo cerebral, sobre todo en pacientes que estén comatosos, si el paciente está en chain stop, o está neurogénico, o tiene una respiración atáxica. Eso les va a decir a ustedes antes de hacer el TAC, que el paciente tiene un edema cerebral muy severo o que tiene una hipertensión endocraniana muy severa. Las secreciones hay que aspirarlas, hay que asegurar la vía aérea. ¿Con qué hay que hacerlo? ¿Hay que intubar a todos los pacientes o hay que hacer las traqueostomías? No, lo que hay que hacer es lo que ustedes sepan hacer mejor y que puedan hacer más fácil. Y usualmente es limpiar secreciones, extraer cuerpos extraños, extender un poco la cabeza, a menos que ustedes sepan que tiene un traumatismo cervical, y ponerle buen oxígeno por una máscara. Es simplemente lo que hay que hacer. Valorar el cuello, el tórax, ver que no tenga otras lesiones, que no tenga una herida o un hematoma en el cuello que esté impidiendo el flujo libre por la vía aérea. Si hay compromiso severo de la vía aérea, pues el paciente hay que intubarlo, lo mismo que si el Glasgow es menor de 8 o si tiene patrones ventilatorios anormales. Esas son realmente las indicaciones de intubar a un paciente. En cuanto a la presión arterial, pues ya les dije que el daño cerebral secundario va a ser en pacientes hipotensos y en pacientes hipóxicos. Entonces, si ustedes manejan la hipotensión y la hipoxia, van a estar tratándole el daño cerebral secundario a su paciente. Si ustedes ven un paciente en urgencias con un traumatismo craneoencefálico, como este paciente de aquí, que es un paciente mío, de mi servicio, y el paciente está hipotenso, y ese paciente tiene otra cosa, o tiene un traumatismo raquimedular, o tiene un trauma cerrado de tórax, o tiene un trauma cerrado de abdomen, porque el trauma craneoencefálico en adultos jamás produce hipotensión. En niños sí, por sangrado, pero en adultos no. Acuérdense que la respuesta normal del cerebro con hipertensión endocraniana es hacer hipertensión arterial para tratar de mantener la presión de perfusión del cerebro. Si ustedes ven un paciente hipotenso, ese paciente está politraumatizado y tiene otra cosa en algún otro lado y hay que buscarlo. La presión de perfusión cerebral es más o menos de 70 milímetros de mercurio, o sea que la media siempre debe estar más o menos en 90. Eso es una buena guía. Profe, ¿hasta dónde le subo la presión? Busque una media entre 90 y 100 y con eso usted va a tener a su paciente vivo. ¿Qué líquidos debo usar? Idealmente solución salina o Ringer en urgencias. Hoy en día que si usan gelatinas, que si usan expansores de plasma, etcétera. No, digamos que en el ámbito de urgencias ustedes con salina y Ringer van a tener suficiente. Si no se corrige, ahí sí hay que buscar coloides o sangre y buscar una causa periférica de anemia. Si el paciente tiene un sangrado oculto en algún otro lado. Inotropía, cuando el paciente va para la unidad. Y esto sí, pues una cosa que todos deben saber, jamás soluciones hipotónicas. Cualquier dextrosa en agua destilada que usted le pongan al paciente se va a ir derechito a las neuronas a hacer edema citotóxico. Eso está demostrado. Si el paciente está bradicárdico, o tiene una lesión medular o tiene hipertensión endocraniana. Si está taquicárdico, está hipovolémico, hay que buscarle sangrado. Entonces, un paciente que esté con hipertensión endocraniana severa va a tender a la bradicardia. Si el paciente no tiene hipertensión endocraniana, tiene un buen Glasgow, es 13, 14, y aún así está bradicárdico y está hipotenso, ustedes le deben buscar una lesión medular, que seguramente es lo que van a encontrar.
La tríada de Cushing, de la que todo el mundo habla, de hipertensión arterial, bradicardia, alteraciones respiratorias, ustedes no la van a ver sino cuando el paciente está a minutos de morirse. Entonces, no esperen a que un paciente tenga tríada de Cushing para decir que tiene hipertensión endocraniana. Ese paciente ya está muerto. Cuando hay fiebre, hay mayor producción de CO2, hay mayor dilatación y mayor edema cerebral. Entonces, la fiebre hay que tratarla, pero usualmente esto no sucede en el trauma inmediato o inicial, sino que sucede ya en condiciones de cuidado intensivo después de que el paciente tiene 2 o 3 días. De segundo, el Glasgow. ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Por qué no de primero? Porque el Glasgow no sirve antes de que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si el paciente entró a urgencias y lo primero que le hicieron es Glasgow, ustedes pueden encontrar un paciente con un Glasgow de 3. Le ponen líquidos, le reaniman y luego se le sube hasta 9 o 10. Entonces no se evalúa antes de estabilizar el paciente. Luego se evalúa cada 20 minutos en la primera hora y luego cada hora. Son significativas las diferencias de 2 o más puntos. Digamos, si a mí me da 13 y a mi estudiante le da 12, no es significativo. Cuando hay focalización, uno anota la mejor respuesta. Si el hemicuerpo izquierdo está quieto, pero con el derecho el paciente está localizando, se anota localización. Entonces 5 puntos de Glasgow, sobre todo para la parte motora. Y hay que identificar situaciones que puedan modificar la respuesta, sobre todo si el paciente está intoxicado, si el paciente ya lo sedaron, si el paciente es afásico, si el paciente tiene un retardo mental, si tiene una enfermedad de Alzheimer, si el paciente está cuadripléjico porque tiene un trauma cervical y pues ese paciente jamás va a localizar estímulos, si el paciente es sordomudo, si el paciente tiene un trauma facial severo. Todas estas son situaciones que pueden modificar la respuesta del examen de la escala de coma de Glasgow. Las pupilas. Si están simétricas y responden, ustedes pueden respirar tranquilos. Si el paciente tiene una mioidiasis unilateral, seguramente tiene una lesión expansiva de ese mismo lado. Hay que hacerle un TAC. Si tiene miosis bilateral, puede tener una lesión del puente. Y hay un montón de factores que pueden modificar la respuesta pupilar, como son los que les anoto ahí. Pero hay otra cosa que ustedes tienen que aprender a mirar. Y es, examínense muchos los unos o los otros, y cada que examinen sus pacientes, miren qué tan rápido se contrae una pupila. La velocidad de contracción de la pupila es importante. A veces uno tiene pacientes que están sedados o que están en la unidad de cuidado intensivo, que tienen un trauma que ya se diagnosticó, ya se empezó el manejo, y ahí uno le hace seguimiento a las pupilas. Uno de los signos más tempranos de hipertensión endocraniana aguda es que la respuesta pupilar se empieza a volver lenta. Hay maneras de medirlo, inclusive hay estudios que han desarrollado nuestros residentes aquí para tratar de tomar la respuesta pupilar lenta como un medidor temprano de hipertensión endocraniana. A veces es difícil, es bastante difícil aprenderlo. Entonces yo lo que les aconsejo es que aprendan a mirar qué tan rápido se contrae una pupila para que aprendan a valorar una pupila que se contrae lentamente, y eso uno lo aprende mirándolo. Y cuando vean pacientes con trauma craneoencefálico, miren las pupilas y verán cuando se van contrayendo lento, ese paciente seguramente tiene hipertensión endocraniana. Esto es lo que uno querría ver en la vida, una anisocoria así, o sea, una pupila grandota y la otra cerradita. No, en la vida real lo que uno ve es esto. Ustedes la ven y ustedes pueden decir, estas pupilas están iguales. No, la de mi lado derecho, la de mi pantalla del lado derecho, está un poquito más grande que la otra. Eso es lo que uno ve, eso es una anisocoria. Otros signos de focalización, como los que tenemos aquí, siempre van a ser indicadores de lesiones focales, y lo único que quiere decir que es que al paciente hay que hacerle un TAC más rápido después de haberlo reanimado. Los traumas asociados, pues hay que buscarlos todos. Si no hay signos de herniación cerebral, entonces uno, digamos que descansa tranquilo y busca las otras causas de politrauma, sobre todo en tórax, abdomen y pelvis, sobre todo, luego huesos largos. Y en niños, si un niño está hipotenso y está taquicárdico, o sea que tiene una hipovolemia aguda, la sola herida de cuero cabelludo puede ser suficiente para explicar eso. El sangrado de cuero cabelludo en niños sí los puede hipotensar y sí puede generar alteraciones hemodinámicas. En adultos no. Recuerden que les dije, un adulto hipotenso tiene otra cosa, pero un niño con un escalpe e hipotenso sí puede ser por el cuero cabelludo. Paraclínicos. El paraclínico de oro para el trauma craneoencefálico es el TAC de cráneo simple, pero viene seguido de los exámenes de columna cervical de tórax y de los laboratorios
usuales, cuadro hemático, pruebas de coagulación y electrolitos, gases arteriales y tal, pensando en prequirúrgicos. Trauma craneal, el TAC cerebral simple es el examen de elección y luego la columna cervical, la radiografía de columna cervical simple y el set de radiografías de trauma. ¿A qué paciente les tengo que hacer un TAC de cráneo simple? Pues a pacientes que tengan lesiones evidentes como estos. En el uno se ve la fractura directamente a través del escalpe, en el segundo se ve salida de cerebro y ustedes pueden encontrar esto en el TAC. En trauma craneoencefálico que por triaje sea severo, porque acuérdense que no sirve de diagnóstico, la clasificación de leve, moderado, severo realmente solo nos va a servir para triage. Los que sean severos se van a TAC todos y los que sean leves, ¿cómo debo saber si a este paciente le hago o no le hago un TAC? Básicamente existen estas dos recomendaciones, que son los criterios de Nueva Orleans o los criterios de la regla canadiense. Ustedes los pueden ver ahí. Les dicen qué pacientes con un trauma craneoencefálico leve o menor deben ser llevados a TAC, si son mayores, si tienen cefalea, si han vomitado, si el Glasgow está en menos de 15 puntos, si el trauma ocurrió hace por lo menos 2 horas, si estamos sospechando fractura de cráneo, si estamos sospechando intoxicación por alcohol o drogas, si tienen episodios de vómito, si hay algún otro signo de trauma por encima de las clavículas, si ha convulsionado. Entonces, estas son las dos reglas para hacer cuando le hago un TAC a los pacientes con trauma leve, porque no todos lo van a necesitar. Si el mecanismo del trauma nos está indicando un riesgo de compromiso encefálico, entonces hay que hacerle un TAC. Estas son las dos reglas que ustedes pueden seguir. Y eso está recomendado también en las guías colombianas que retomamos en este momento. Estas son las recomendaciones. Esta charla va a quedar grabada o ustedes pueden tomarle una captura para que vean, estas son las recomendaciones de Colombia. ¿Qué paciente adulto debemos llevar a TAC cuando tenga algunos de estos criterios? ¿Qué pacientes debo transferir a un hospital de mayor complejidad que tenga neurocirugía y neuroimágenes? Si yo estoy trabajando en el hospital de primer nivel, si estoy en un centro de salud o si estoy en un hospital de segundo nivel pero alejado, pues ¿qué hospital debo transferir? Todos los pacientes que tengan trauma moderado o severo, o sea, Glasgow de 3 a 12, los pacientes que sean leves pero que tengan alguno de estos criterios: cefalea severa, más de 2 episodios de vómito, un Glasgow menor de 15 después de las 2 horas del trauma, signos de fractura de la base del cráneo, mayores de 60 años, visión borrosa, que hayan convulsionado, que la caída haya sido más de 1,5 metros, que tengan un antecedente de cirugía neurológica, que tengan una amnesia retrógrada o mayor de 30 minutos o una amnesia anterógrada persistente, los que sospechemos que están intoxicados, los que estén en tratamiento con anticoagulación o los que tengan coagulopatías. Si yo estoy en un sitio alejado y tengo un paciente grave, se va remitido. Y si es un paciente de trauma leve, se va remitido si tiene alguna de estas condiciones. Evitar el daño secundario es nuestra misión como médicos en entrenamiento de urgencias generales y especialistas. Y es básicamente 3 cosas: el oxígeno, el volumen y el sodio. Las medidas generales son muy sencillas: es quitarle la vía oral al paciente, elevarle la cabecera, ponerle una sonda nasogástrica, a menos que yo sospeche una fractura de base de cráneo, en cuyo caso la trataré de pasar orogástrica. Tenerlo en reposo, verle el oxígeno y verle la volemia. Es así de sencillo. Específico: cuando hiperventilo al paciente, cuando le uso manitol, cuando le pongo hipertónicas, cuando le pongo protección cerebral o profilaxis anticonvulsiva, cuando estoy seguro que el paciente tiene hipertensión endocraniana y estoy en un centro que tiene cuidados intensivos y sé que el paciente va a ir a un manejo definitivo del trauma craneoencefálico. O en algunos casos desesperados, si el paciente tiene clínica de hipertensión endocraniana, no tengo TAC, lo voy a remitir y el sitio de remisión está a 3 o 4 horas de camino, entonces puedo ponerle hipertónica o manitol para tratar de que el paciente me llegue. Retomando nuestras guías colombianas, ¿cuándo debería usar hipertónica? Si el paciente tiene una hipertensión refractaria, si no tuvo una primera dosis efectiva, o si requieren terapia hiperosmolar de cualquier otra índole. Pero esta es una recomendación
para manejo ya en centro especializado. Es una recomendación de nuestra guía colombiana. Bien que la sobrevida del pronóstico funcional de estos pacientes depende directamente de lo que nosotros hagamos oportunamente. Lo primero es atenderlos prehospitalariamente. Lo segundo es cuando nos llegan, no andarnos en las ramas, sino hacerles un ABC bien hecho, reanimarlos bien hechos, hacerles un examen neurológico conciso, definir si necesitan o no una imagen del cráneo y definir si necesitan o no un traslado a un centro de mayor complejidad. Son 6 cosas sencillas que todos nosotros podemos aprender a hacer y que pueden mejorar el pronóstico funcional de los pacientes de trauma cráneoencefálico. Cuando llamamos al neurocirujano, si el paciente entró bien y se está deteriorando, pero no tiene una causa sistémica, o sea, no está hipovolémico, no está hipoglicémico, no está intoxicado, no tiene alteraciones de los electrolitos. Cuando hace cambios en las pupilas o cuando se focalizan, y por eso era que yo les decía que aprendan a fijarse muy bien en la velocidad de cierre de las pupilas. Cuando yo estoy en un centro de buen nivel de complejidad, le hice el TAC al paciente y le encuentro cualquier lesión focal de las que les mostré antes, cualquiera de esas, pues hay que llamar al neurocirujano. O cuando es evidente, el paciente tiene un trauma abierto con exposición de masa encefálica o tiene una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Eso es cuando nos tienen que llamar a nosotros. Finalmente, les voy a presentar un poquito de lo que nosotros como especialistas hacemos para que ustedes que son Gustavo, entusiastas del tema, dime. hay una pregunta, hay 2 preguntas. Podemos ir Dime. resolviendo tal vez. La primera, ¿qué cuidado se debe tener con la solución hipertónica? ¿Qué pasa con el sodio? ¿Yo le puedo dar solución hipertónica a todo el mundo o qué cuidado debo tener? Y la segunda es, Lady Petro, ¿Petro? No, Petro, sí, Petro, bueno, sin politizar, ¿me remite cualquier convulsión postraumática, sea temprana o tardía? Ok, listo. Vamos con la primera. Cualquier convulsión postraumática temprana o tardía es indicación de remisión a otro nivel para darle manejo. Pero eso no quiere decir que las convulsiones postraumáticas se vayan a tratar todas. Las convulsiones postraumáticas que se tratan son aquellas que dan después de las primeras 24 horas, porque hasta el 35% de los pacientes de un trauma craneoencefálico pueden hacer una convulsión postraumática temprana. Dentro de la primera hora, la mitad, y dentro de las siguientes 24 horas, la segunda mitad de esos pacientes. Y si es una convulsión única, esa no va a necesitar tratamiento, pero sí va a necesitar remisión a que le hagan una imagen. Por eso uno de los criterios de hacer imagen y de remitir a centro especializado con neurocirujano, y eso está en nuestras guías. Ese es un criterio, esa es una guía. Y en cuanto a la hipertónica, pues obviamente tiene que tener, la precaución es el sodio. Si el paciente está hipernatrémico y tiene edema cerebral, yo no le puedo poner una hipertónica. De hecho, ni siquiera le puedo poner manitol, solamente lo puedo reanimar con lactato de Ringer. El sodio en trauma craneoencefálico se puede llevar con tranquilidad a hipernatremias de 155. Y ustedes van a ver muchas veces en cuidados intensivos que hay colegas intensivistas que dicen que usted, un paciente de trauma craneoencefálico, el sodio se lo puede poner en 160, 170, 175. Eso no es correcto. Las guías americanas y la mayoría de las guías europeas lo que dicen es que uno puede llevar un sodio con seguridad hasta 155 miliequivalentes. Por arriba de eso, uno le va a terminar produciendo al paciente una mielinolisis póntica, o sea, traducido a español, lo va a terminar matando y le va a hacer más daño que beneficio. Y si el paciente está hipernatrémico de entrada, pues no se va a manejar con hipertónica. ¿Ok? Listo. Finalmente, listo. Finalmente, para cerrar la charla, les voy a mostrar un poquito de lo que nosotros hacemos, porque muchos de ustedes pues, son entusiastas de las neurociencias y esto es para que se antojen realmente. Cuando nosotros tenemos que evacuar una lesión de las múltiples que yo les mostré antes, casi siempre hacemos abordajes a la bóveda craneana. En trauma, digamos que, salvo algunas cosas que les voy a mostrar también puntualmente, no hacemos abordajes de la base del cráneo, casi todo va a ser a la bóveda. Entonces, lo que les muestro, esto es el esquema de una craneotomía, que es el abordaje grande al cráneo y al cerebro. Es abrir la piel y el cuero cabelludo, casi siempre de forma arciforme, hacer unos huequitos en el cráneo y a través de ellos con una cuchillita, modelar un colgajo de hueso
que se va a levantar y entonces vamos a acceder a nuestro cerebro. Aquí no está mostrada la dura madre intencionalmente. Esto es una craneotomía que digamos que es como el abordaje estándar a la bóveda craneana, se puede poner en el sitio encima donde esté la lesión. Esto es una craneotomía, al final el cierre. Para fracturas de la bóveda craneana, entonces miren este paciente con esta fractura de la bóveda cerca de la base, es una fractura hundida, con minuta, con aire dentro del cerebro, tiene indicación quirúrgica, como les mostré. Aquí se ve la ventana de hueso, miren la cantidad de hueso con minuto que está ahí metido. Esta es la fotografía de ese mismo paciente y se le hace una craneotomía grande porque tenía además edema cerebral y se le drenó un hematoma subdural. Este es el resultado. Estas son cosas que hacemos ya nosotros como tratamiento específico de las lesiones. Una fractura de fosa anterior, esta es la única fosa que les voy a mostrar. Miren, con compromiso de la órbita y de los senos frontales, usualmente lo que uno hace es estos grandes abordajes para ir a la lesión, hacer una craneotomía ahí donde está la conminución. Efectivamente, ustedes lo pueden ver aquí. Este es el mismo abordaje. Entonces uno puede hacer una craneotomía alrededor de la conminución y el objetivo es llegar hasta el seno frontal, que es eso que ustedes ven allá, para desfuncionalizarlo, tratar las posibles laceraciones o no que tenga la dura madre, drenar las cosas que estén comprimiendo el cerebro y pues darle cumplimiento a esa fractura. Para el hematoma epidural agudo, todos los pacientes que tienen un trauma severo y que tengan un hematoma epidural con indicación quirúrgica deben ser llevados a cirugía de manera inmediata. Esa es recomendación colombiana. Es una recomendación por consenso fuerte a favor de la intervención. Antes de las 4 horas disminuye la mortalidad casi que al 100%. Y las indicaciones de operar una epidural es que tenga más de 30 centímetros de volumen calculado, que desvíe la línea media por lo menos 5 milímetros o que esté obliterando las cisternas de la base en el TAC. Entonces, esta es una cirugía de un hematoma epidural agudo. Aquí está el hematoma. Entonces, diseñamos una craneotomía. Bueno, aquí ustedes pueden ver en la mitad del huesito temporal hay una lineecita chiquita. Esa es la fractura, una fractura lineal. Uno no la ve, prácticamente no la ve, sino hasta que está en cirugía. Este es el hematoma. Miren el gran efecto compresivo que tiene. Esta es la cirugía. Estamos levantando la tabla ósea. En el hematoma debajo. Ahí está el hematoma epidural debajo. Miren, el hematoma está encima de la dura, debajo del hueso. Esto es un hematoma epidural. El hematoma subdural se recomienda que sea operado en pacientes de trauma severo y que tengan, también hay una recomendación por consenso muy fuerte a favor de la intervención, y que tenga el hematoma más de 10 milímetros de espesor, que la línea media esté desviada por lo menos 5 milímetros o que las cisternas basales estén obliteradas también. Mientras que esto era un hematoma epidural, esto es un hematoma subdural. Acuérdense que les mostré la diferencia, el uno es biconvexo, el otro es cóncavo. Y esto es una cirugía de un hematoma subdural agudo. Ahí pueden ver ustedes el hematoma, como les mostré, media luna o cuarto menguante de luna. Debajo de la dura madre está el hematoma. Esta es la craneotomía y está el hematoma debajo de la dura madre. Este es otro caso. Ahí está el hematoma debajo de la dura madre. Y este es otro caso. Ahí está el hematoma debajo de la dura madre. Recuerden que los subdurales agudos indican mayor energía, mayor severidad en el trauma. Un hematoma intracerebral por un trauma severo, contundente, por coalescencia de unas contusiones. En este caso, uno también puede ver estos hematomas por accidentes cerebrovasculares, obviamente, pero no es el objeto de estudio en el día de hoy. Cuando uno abre ese hematoma que es traumático, miren el cerebro como está hinchado. Quiero que miren el cerebro que está pegadito de la dura madre y se ve abombado, se ve brillante. Y después de que uno drena el hematoma, miren que el cerebro queda hundido, pierde todo el efecto de masa, se alivia la hipertensión endocraniana de este paciente. Los hematomas, fracturas y lesiones que son focales se manejan todas con cirugía. Sin embargo, el edema cerebral difuso no siempre se maneja con cirugía. Uno recomienda que los pacientes que tienen un trauma severo
y un edema cerebral difuso sean operados dentro de las primeras 24 horas, pero se pueden operar a veces hasta 72 horas después. Sin embargo, esta recomendación ya no es tan fuerte como en las anteriores recomendaciones. Básicamente, cuando opera un edema cerebral difuso, cuando uno le puso un medidor a la presión intracraneana, le dio todas las medidas de manejo médico, le puso hipertónica, lo hiperventiló, lo llevó a cuidados intensivos, lo tiene sedado, relajado, y el paciente sigue con hipertensión endocraniana refractaria, con presiones intracraneanas sostenidas. Este tipo de enfermedad se maneja con una cirugía que se llama craniectomía descompresiva. Es quitar una gran cantidad de bóveda craneana y es controlar la presión intracraneana. Esta es una cirugía pues que muchos dicen que funciona, es controversial, algunos otros dicen que no, que depende del tamaño de la craniectomía, si es muy amplia, si no es muy amplia. Miren, aquí hay un paciente con un edema cerebral, ustedes pueden ver el cerebro completamente enrojecido y está salido de su sitio, y ahí ya no hay ningún hematoma porque ya le drenamos todo lo que se podía drenar. Entonces lo que se le hace es una gran craniectomía, miren que es medio cráneo para afuera, y pues en este caso se hicieron unas plastias a la dura madre porque se había desgarrado un pedazo de la dura madre. Esta no es la cirugía en agudo del trauma, sino que esta es la cirugía posterior para la reposición del colgajo. Entonces, cuando uno hace tanto retiro de cráneo, los pacientes después pueden desarrollar un síndrome que es un síndrome de hipotensión endocraniana, o que se llama también síndrome del trefinado, que es por la gran cantidad de tejido óseo que se perdió y una alteración entre la presión endocraniana y la presión atmosférica. El cráneo hay que reponerlo cuando uno ha salido de todas estas desgracias. El cráneo hay que reponerlo. Si uno pudo guardar el colgajo óseo, puede reponer el colgajo óseo, o si no, como en algunos pacientes nuestros, se puede diseñar un colgajo sintético en cualquier material. Hay en vidrio, hay en polímeros, existen en titanio, etcétera. Hay muchas alternativas, y uno cierra el defecto del cráneo del paciente. Eso también es un caso nuestro, y eso da el manejo del trauma. Lo único que quería era que se empaparan un poquito del tema, que vieran que hay una parte práctica del manejo del trauma, que todos nosotros como médicos podemos asumir, y lo importante es tratar de salvar a estos pacientes. No es llenarse de miedo, es hacer las cosas prácticas que se pueden hacer y tratar de ir adelante con ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, destacado Carlos. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Pau, Dale. bueno, no, iba a leer tu pregunta, María Paula. Es que María Paula desea saber sobre la conservación del colgajo óseo, pero me gustaría extender esa pregunta porque supongo que María Paula ya tiene alguna experiencia, ya ha visto, tal vez lo pone en subcutáneo o algo así. Tal vez vale la pena que nos menciones por qué hay unas craniectomías tan grandes y por qué hay que hacerlas tan grandes y otras no tanto, y tú qué recomiendas. Y bueno, ahora sí, si quieres, pues, complementar tu pregunta, María Paula. Doctor, la verdad no tengo mucho conocimiento frente al tema. Tenía la duda porque el doctor hablaba de la conservación del colgajo óseo posterior a la realización de la craneotomía. Entonces quería saber en ese caso cómo es la conservación de ese colgajo óseo para en un futuro poderlo utilizar. Bueno, miren, es chistoso, es bien complicado. Si uno va a hacer una craniectomía descompresiva para manejo de la hipertensión endocraniana, ese es un tema. Si uno va a hacer una craniotomía para drenaje de una colección cualquiera de las que vimos antes, ese es otro tema. La craniotomía para drenaje de hematomas, usualmente uno la planifica para que vaya alrededor de los límites del hematoma, punto. Uno hace la craniotomía que sea más o menos el límite del hematoma, sobre todo hablando de los epidurales, y ese es el tamaño de la craniotomía, y uno después reposiciona el hueso. Cuando uno va a hacer craniectomías descompresivas por hipertensión endocraniana severa, se pueden hacer dos tipos de craniectomías. Unas que vayan bilaterales, uno tiene que quitar el hueso frontal, básicamente de terion a terion, por arribita del arco ciliar, debe llegar hasta atrás de la sutura coronal
y abajo debe llegar hasta las bases de los temporales, o sea, uno tiene que quitarle casi que todo el casco al paciente. Hay unos límites que están descritos para saber qué tanto debe ser el tamaño de la craniectomía. ¿Por qué deben ser grandes? Porque uno no solamente debe liberar espacio para que el cerebro, digamos, que se salga y la presión atmosférica se equipare con la presión intracraneana, sino que adicionalmente uno debe evitar que al momento del cerebro salirse se golpee con los bordes de la craneotomía. Si uno hace una craneotomía muy pequeña, el cerebro se va a salir y se va a lastimar contra los bordes de la craneotomía. Se pueden hacer bilaterales o se pueden hacer unilaterales. Realmente lo que nosotros hacemos en el grupo son unilaterales, muy grandes, llegando hasta la línea media, exponiendo el seno sagital, porque la otra cosa es que se supone que el hueso está contra los senos y eso disminuye el retorno venoso en pacientes con edema cerebral. Si uno destapa los senos, entonces va a tener mejor retorno venoso. Pero lo importante es destapar el seno sagital y abajo en la base destapar la punta del temporal, que eso va a evitar que los pacientes hagan herniación subfalcina porque el temporal queda destapado. Esos colgajos tan grandes, nosotros diseñamos una manera de guardarlos, que era simplemente meterlos en una bolsa de líquidos, sellar esa bolsa de líquidos con esparadrapo estéril, con micropor estéril, o sellarla con puntos simplemente, esa bolsa meterla dentro de otra bolsa, volverla a sellar con puntos, envolverlos en un campo estéril, envolverlos en otro campo estéril y mandarlo al banco de sangre para que lo guardaran con banco de sangre. Yo lo manejé así durante muchos años hasta que la Secretaría de Salud dijo que eso no se podía hacer porque no era compatible con las técnicas de habilitación para trasplantes. Entonces eso nos generó a nosotros una gran cantidad de problemas, porque la otra manera de guardarlos es abrir una incisión en el abdomen y en el tejido celular subcutáneo diseñar un bolsillo grande, meter el hueso en ese bolsillo y cerrar el abdomen. Pero resulta que eso se correlaciona con más infección del colgajo y con reabsorción del colgajo óseo. El colgajo se va disminuyendo de tamaño, mientras que cuando lo manejamos esterilizado no había ningún problema. Ahora bien, cuando uno hace una craniectomía descompresiva, hay que reposicionar el colgajo de hueso y eso debe hacerse más o menos alrededor de las 6 semanas después que se hizo la cirugía inicial, que ya el edema ya ha bajado y que la cicatriz todavía no esté consolidada para que uno pueda volver a abrir y entrar a ese sitio. ¿Por qué tenemos tantas que tuvimos que desechar el hueso? Porque nosotros tenemos mucho trauma abierto. Tenemos fracturas con minutas horribles y trauma abierto contaminado, entonces ese hueso que se considera contaminado, infectado y ya no sirve, entonces lo que hacemos es la craneectomía y desechamos ese hueso y después le mandamos a hacer un colgajo sintético que normalmente se toma un TAC con cortes finos, reconstrucción tridimensional y ya hay muchas casas que con base en esa imagen por computador diseñan el reemplazo para que case perfectamente en el sitio que uno quitó. Me gustaría, aprovechando que nos acompaña el profesor Oscar Tilano, profesor de la Universidad de Simón Bolívar, gran experticia en cirugía vascular y cirugía base de cráneo, pero que también tiene mucha experiencia con trauma craneoencefálico en la ciudad de Barranquilla. Si nos quieres compartir alguna idea, algún pensamiento, algún aporte, alguna pregunta, Oscar. Buenas noches a todos. Gustavo, ¿no? ¿Qué más, Oscar? Felicitarte por la manera tan didáctica que trataste de este tema, que a veces uno lo da por hecho, por entendido, y resulta que cada vez que uno oye una charla, aprende cosas nuevas. Estuvo muy buena, y para los muchachos estudiantes de medicina, realmente les abre un horizonte para explorar bastante interesante. Tal vez el aporte adicional tiene que ver con el trauma craneoencefálico, digámoslo, leve en pacientes ancianos, en pacientes de la tercera edad. Es muy frecuente una de servicio de urgencia ver pacientes mayores de 70 años que tienen un trauma craneoencefálico leve, que perdieron el conocimiento momentáneamente, y lo recuperaron, y la tomografía cráneo es normal. Muchos de estos son pacientes alcohólicos,
o pacientes que están tomando antiagregantes o anticoagulantes, dependiendo de la magnitud del trauma, o si en la tomografía, por ejemplo, aparece cierta hemorragia subaracnoidea leve, pues hay que considerar en estos pacientes la suspensión de los antiagregantes o de los anticoagulantes, dependiendo de su patología de base, para disminuir el riesgo de la aparición de hematomas suturales crónicos. Pero sí es muy importante, independientemente de eso, advertirle a los pacientes, así sea la tomografía inicial normal, que existe un riesgo remoto que en algunos pacientes mayores de edad, por la atrofia cerebral, por la fragilidad de las venas puentes, que puedan desarrollar hematomas suturales. Porque a pesar de que el TAC sea normal, que pacientes con GLACO 15, son pacientes que pueden reingresar a las 3-6 semanas después con un hematoma sutural y pueden tener pues, de pronto problemas desde el punto de vista legal. Pues, si uno le explica al paciente o al familiar del paciente, se siente y le explica bien las cosas, pues por ese lado no va a haber ningún problema. Correcto. Básicamente eso, Gustavo, lo demás. No sé, yo me perdí algunas partes porque desafortunadamente estoy con el celular y bueno, me entraron un par de llamadas y dejé de oírte en algunos momentos, pero el resto, bueno, la otra anotación que iba a hacer es que casi en todas las especialidades el futuro, la tecnología apunta a que muchas de las cirugías que se hacen hoy día más adelante no se van a hacer. Para el caso de los tumores, sobre todo para el caso de alteraciones vasculares, todo va a tender a lo mínimamente invasivo o a lo preventivo desde el punto de vista molecular, pero la cirugía de trauma y el trauma siempre va a existir, eso nunca va a dejar de existir. Entonces, eso es pan de cada día de todas las personas que hacemos neurocirugía y que nos gustan las neurociencias. Otra vez de nuevo, felicitaciones, Gustavo, un abrazo. Muy bien. Gracias, Oscar. Un abrazo. Oscar, hay una pregunta, aprovechando tu intervención, y es si entonces vale la pena no darle anticoagulación a ese grupo de pacientes o vigilancia exclusiva a los pacientes mayores de edad, o Gustavo también si quieres contestar. Y lo segundo sería, ¿cómo manejas tú, Oscar, el tema de las cranectomías decompresivas? ¿Sacas el fragmento óseo y qué haces con eso? Bueno, la primera pregunta es, bueno, muchos pacientes ancianos están tomando antiagregantes como prevención primaria, sin ninguna patología de base. Esos pacientes, de entrada, se les suspende los antiagregantes, así sea la tomografía normal. Si el paciente tiene una enfermedad coronaria, tiene un antecedente de un ACV isquémico, a químico, por ejemplo, entonces en esos pacientes se le debe continuar la antiagregación advirtiéndole a los familiares el riesgo. Y si el paciente está anticoagulado, muy seguramente porque tiene alguna alteración valvular cardíaca o tiene una fibrilación auricular. En esos casos ya hay que individualizar, pero si el paciente está anticoagulado, muy seguramente no se va a poder suspender la anticoagulación, pero en ese caso la vigilancia va a ser mucho más estrecha. Sin embargo, si el paciente de hecho está anticoagulado y tiene una hemorragia subaracnoidea, potestad, hay que el paciente hospitalizarlo necesariamente, observar unos 2-3 días, a ver si hay cambios, porque tiene un alto riesgo de que se desarrolle un hematoma sutural agudo. Y si en caso tal el paciente sigue sin ningún tipo de deterioro, hay que considerar tenerlo anticoagulado con heparinas de bajo peso molecular en las próximas 3 a 4 semanas para, llegado el caso, el paciente llega a necesitar cirugía, simplemente suspenderle la heparina y de bajo peso molecular y a las 24 horas se podría operar sin ningún problema, cosa que con las anticoagulantes orales va a ser un poquito más difícil o dispendiosa la reversión de la anticoagulación. ¿La otra pregunta cuál era? Lo del hueso. Bueno, bueno, cuando hacemos la cranectomía, la cranectomía descompresiva son dos cosas. Usualmente cuando uno la hace, no sé si alguna vez yo le dije a William, cuando uno la hace la cranectomía descompresiva,
es como una medida de salvataje. Y casi siempre uno lo hace de carrera, pero yo soy de los que soy muy cuidadoso en hacer una buena plastia de la dura madre con el pericráneo, porque muchas veces uno se da sorpresa, los pacientes sobreviven y resulta que no se le hizo plastia de dura madre, quedó el cerebro expuesto ahí, el cuero cabelludo encima. A veces le toca uno reoperar a esos pacientes y entonces está el cuero cabelludo pegado a la corteza cerebral. Es un desastre. Siempre procurar hacerle la plastia de la dura madre para cuando el paciente se reintervenga para colocar el hueso, tenga un buen plano y sea mucho más amigable la cirugía. Y normalmente lo que yo hago es guardar el hueso en el abdomen, en el bolsillo, como lo mencionó Gustavo, y si después de 6 semanas no es posible recolocar el hueso, ya yo me inclino más por utilizar un biomodelo, porque ya después de 6 semanas el implante, el hueso se empieza a encoger y tiene más riesgo de infectarse al uno recolocarlo. Sobre todo que esos pacientes terminan teniendo gastrostomías, traqueostomías, entonces están enchuzados por todos lados, incluso algunos hacen absceso o infección del mismo bolsillo donde dejó el hueso, entonces realmente es un riesgo alto. No sé qué opina Gustavo de eso. Completamente de acuerdo. Si uno no puede reposicionar el hueso a las 6 semanas, es mejor desechar el hueso del abdomen y mandar a hacer después otro, porque va a haber riesgo altísimo de infección, reabsorción, incluso de infección abdominal. Eso es terrible. Y con respecto a la anticoagulación, faltó solamente un detalle, que es que ocasionalmente nos llegan pacientes de un trauma craneoencefálico que son adultos mayores, que se resbalaron por la escalera, se cayeron, se golpearon, y son pacientes que están antiagregados, bien sea con aspirina o con apixaban o con ambas. Entonces esos pacientes pues se deben llevar a cirugía porque, por ejemplo, tienen un hematoma subdural agudo, usualmente tienen un hematoma subdural agudo grandísimo, pero esos pacientes deben ir con plaquetas y deben ir con plasmacirugía y pues deben transfundirse antes de empezar la cirugía, o sea que se convierten en una urgencia catastrófica y usualmente también es cirugía de salvataje, como tú dices. Es como la única acotación adicional.